Muy buenos días, estimados aprendices de desarrollo publicitario. Espero que tengan una feliz mañana. Espero que se encuentren muy bien y que durante estos días hayan podido desarrollar todas sus actividades plenamente. El día de hoy vamos a trabajar la sesión 4, sesión en línea de derechos fundamentales en el trabajo. La instructora que les habla, Carolina Gómez, desde el Centro Agropecuario La Granja Regional Tolima. La agenda del día de hoy es el saludo de bienvenida, la presentación del tema, la explicación, las conclusiones, el espacio para las preguntas. La competencia a trabajar el día de hoy es ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. El resultado que vamos a observar a continuación es el 210201-50104, participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Se encuentran en la fase 4 de evaluación y la guía de aprendizaje es la 8. Para la siguiente actividad de aprendizaje, entonces se tienen previstas dos evidencias, pero ¿cuál es la actividad de aprendizaje? Dice comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en el contexto territorial y a nivel, perdón, en el contexto territorial específico y a nivel nacional. ¿Qué pretende esta actividad? Pretende ofrecer herramientas para la práctica solidaria de los mecanismos para hacer exigibles los derechos fundamentales. Su énfasis se centrará en la formación para el acceso a la justicia y el activismo judicial territorial como herramientas óptimas para alcanzar la materialización de las promesas del Estado Social de Derecho y la Constitución Política de 1991, promoviendo el acceso a instituciones locales y el uso de facilidades tecnológicas. Bueno, esta actividad pretende tener una duración de 12 horas para el desarrollo de las evidencias. El material de trabajo que a continuación lo vamos a ver se encuentra en el apartado llamado Derechos Fundamentales del Trabajo. Y las dos evidencias para esta actividad es, primero que todo, un foro llamado Estado Social de Derecho y lo segundo es una presentación, es un documento escrito. Bueno, vamos a ir a la plataforma Sajuna. Vamos a revisar primero que todo el material de estudio. Bueno, entonces, bueno, me voy a devolver otra vez. Bueno, entonces nos encontramos en la fase 4 de evaluación. La actividad del proyecto es el 4 y el material de formación llamado Derechos Fundamentales del Trabajo, Guía de Aprendizaje 8. Vamos a ir primero al material. En el recurso educativo vamos a encontrar los 4 puntos, cuatro ítems. Entonces vamos a ir al cuarto, que es el que nos corresponde el día de hoy, llamado Desarrollo para una vida digna. Y lo que vamos a encontrar aquí es la información relacionada de qué es una vida, qué es la vida digna, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos? Derecho a la solidaridad, derecho de tercera generación. Vamos a encontrar una especie de línea de tiempo relacionada con la temática planteada de la defensa de los derechos fundamentales en el trabajo y cuál ha sido su evolución durante los años. Bueno, luego vamos a encontrar un material llamado Estado Social de Derechos, un video. Por último, es un anexo llamado Activismo Judicial Territorial para la defensa de los derechos individuales y colectivos, que con el cual este documento ustedes van a, es uno de los documentos con los cuales ustedes van a realizar la segunda evidencia de aprendizaje el día de hoy, que es el informe. Listo. Pero entonces vamos a empezar con el desarrollo para una vida digna, que dice
¿Qué dice el apartado? Dice que según Macquarie en 2009, el Estado democrático se fundamenta en la soberanía popular, la cual debe entenderse como un procedimiento igualitario de conformación del poder basado en el predominio del principio de mayoría. En esta línea, la democracia se concibe como un bien absoluto identificado en la perspectiva popular con el autogobierno del pueblo del señor Rousseau, que reintrodujo este concepto de democracia al vincularlo con su primera experiencia política en la Revolución Francesa, en donde se consolidó también un concepto burgués de libertad. Dicho planteamiento supone la identidad entre gobernantes y gobernados, en tanto la libertad solo es posible en la medida en que los ciudadanos se dan a sí mismos las leyes que obedecen. Entonces, es importante y fundamental reconocer e identificar que la democracia nace a partir de diferentes perspectivas y diferentes puestas de posturas donde se han establecido diferencias, pero esas diferencias han llevado a cabo acuerdos donde se han desarrollado em, parlamentos de igual forma, desarrollando una misma postura y una misma lectura para llevar a cabo un colectivo, un beneficio para el colectivo y que durante el siglo XX, durante el siglo XIX y XX, se ha venido transformando, convirtiéndose en la transformación y la evolución para los pueblos, que no solamente es para el beneficio de unos pocos, sino que es para el beneficio colectivo. Dice que hasta mediados del siglo XIX la democracia conservaba un sentido unívoco y tajante, entendido como gobierno del pueblo por el pueblo bajo la premisa de que la libertad de autogobernarse únicamente puede alcanzarse mediante la igualdad. En este marco, la libertad concebida como autonomía responsable resultaba inconcebible sin la igualdad social. Por su parte, la historia del Estado social tiene como un punto de partida el Imperio alemán y sus tradiciones jurídicas y políticas. Posteriormente, el denominado Estado de Bienestar surgió a inicios del siglo XX en Europa como respuesta a las crecientes demandas sociales. Factores como la organización del movimiento obrero, las reivindicaciones populares derivadas de las revoluciones rusa y mexicana, así como las innovaciones introducidas durante la República de Weimar y New Deal en Estados Unidos, transformaron el ilimitado Estado liberal en un aparato político administrativo complejo, orientado a dinamizar la vida social en conjunto. Bueno, es importante que observen estos dos videos para llevar hacia una percepción de qué es la democracia. Bueno, vamos a observar lo siguiente. Esto es bueno, dice que de acuerdo con Wilensky, en 1975, el Estado social puede definirse como aquella forma de organización estatal que garantiza a todos los ciudadanos estándares mínimos de materia de salario, alimentación, salud, vivienda y educación, entendidos bajo la lógica de los derechos y no como simples expresiones de caridad. Entendiendo entonces que, hablando de dignidad humana, debemos tener en cuenta de que una persona es digna desde el momento que nace, primero que todo, y segundo, tanto el Estado como la sociedad debe ser garante de que cada uno de las personas que vivimos en esta sociedad tenemos el derecho a una alimentación, la salud, la vivienda y la educación. Este como base fundamental o base es la esencia básica de la dignidad humana. Bueno, observando entonces que en 1848 estamos hablando estamos hablando de una época de libertades, una época donde se realizaron diferentes expresiones de lucha para el pueblo
y buscando la democratización y la libertad de los pueblos. Entonces, se inicia una fase de revoluciones. Dice que en 1848 aparece el manifiesto del Partido Comunista, ejerciendo una fuerte influencia en el desarrollo histórico de los siglos XIX y XX, ya que planteó dos ideas básicas. La primera, que no son las ideas y las creencias las que determinan las relaciones y las condiciones sociales de vida, sino que por el contrario, son las condiciones sociales de vida las que definen las ideas. Y la segunda es que las cosas son cambiantes, se transforman y no tienen esencia. Con esto se plantea la naturaleza dialéctica de la doctrina del socialismo científico. Así el método del materialismo dialéctico será aplicado a la historia por medio de una especie de transposición de la dialéctica científica al campo de las ciencias sociales. Marx y Engels consideraban que la burguesía había revolucionado profundamente los modos y las relaciones de producción, reduciendo la sociedad feudal a la existencia de dos clases, las de capitalistas y las de o propietarios de medios de producción y las de los proletarios o trabajadores, considerando también que la lucha de clases es la que definiría los cambios en la historia. Estamos hablando de una época donde cuando se logró la libertad, estamos hablando de una libertad monárquica, el nacimiento de una nueva clase social, hablándolo en el sentido de que estamos aquí haciendo la lectura de que nació una nueva clase social dividida en dos, llamada la clase obrera y la clase capitalista o imperialista, o los dueños de la tierra. ¿Listo? Bueno, más adelante entonces dice que levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. En 1848 en Europa se presentan una serie de levantamientos populares impulsados en su mayoría por las doctrinas socialistas. Los partidos socialdemócratas jugaron un papel preponderante en el desarrollo del debate político entre liberalismo y socialismo, y el problema que se plantearon fue el de encontrar el camino más adecuado para la inevitable revolución. Entonces dieron a esperar a que se desarrollaran las contradicciones internas dentro del sistema, haciendo uso de las garantías y libertades que ofrecía el constitucionalismo liberal, mientras que llegaba el día en que el mismo sistema explotara internamente. Este momento de crisis es aprovechado por los socialdemócratas para llegar al poder y a establecer un Estado socialista. Estamos viendo cómo en Europa se viene transformando el tema de libertad a través de los que juegan al, a la libertad por los partidos socialdemócratas y el liberalismo. Listo. En 1864 se realiza una reunión internacional de trabajadores. Dice que tiene lugar la reunión de la Internacional de Trabajadores que fracasa ante las presiones de la guerra franco-prusiana en 1887. Se reúne la Segunda Internacional para buscar la unidad de los partidos socialdemócratas europeos a fin de lograr mayor capacidad política, pero fracasa nuevamente en 1914 al estallar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, ya que los partidos socialistas apoyaron el otorgamiento de créditos para la guerra y convocaron a sus copartidarios a participar en ella, presentándose así una fuerte contradicción al interior del movimiento socialista, porque mientras consideraba como gran enemigo al capitalismo, actuaba al interior de sus instituciones democráticas a través de los partidos de masas para esperar la autodestrucción natural del Estado burgués, producto de sus contradicciones. Estamos hablando de una época donde, em, lo que decía anteriormente, cuando hay nacimiento de dos clases sociales, también está reprimidos ciertos privilegios a la clase obrera y lo que determina un tema llamado explotación laboral, em, largas horas, jornadas de trabajo, poco salario, em, precarización de las labores de los trabajadores.
Y pues hubo situaciones políticas en el entorno donde se han establecido entonces diferencias y pues no se han logrado. Entonces, hablando de tema histórico, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, hubo un estancamiento de esta discusión y de esta lucha por beneficios a la clase obrera, pero entonces aquí continúa la historia. Se deja entonces de lado la acción violenta y se concentran fuerzas en la acción política. En 1903, Vladimir Lenin afirma que en ciertos países, como por ejemplo Rusia, caracterizada por el atraso económico y la pobreza, no es posible esperar el desarrollo de un capitalismo que ni siquiera se ha iniciado y por ello se hace necesario ensayar el socialismo sin tener que esperar que el capitalismo desarrolle sus contradicciones, para lo cual se hace necesario que los partidos socialistas debían convertirse en partidos revolucionarios de masas que no continúen en el juego de la burocracia burguesa parlamentaria. Luego, en 1917, viene la revolución bolchevique, que conduce al derrocamiento del régimen zarista. O sea, todavía estaban viviendo una época monárquica, bueno, un país con un régimen monárquico que estaba en muy malas condiciones, fundamentalmente por las derrotas militares en la Primera Guerra Mundial. Todos estos acontecimientos generan una fuerte división en el socialismo. Por una parte, los partidos socialdemócratas, que consideran que son los representantes de las masas trabajadoras y que es necesario esperar al máximo el desarrollo del capitalismo para poder pasar al socialismo. Y por la otra, los partidarios de las ideas de Lenin, que creen que no se debe esperar el desarrollo del capitalismo, sino precipitar la revolución violenta y la aparición de la dictadura del proletariado, para lo cual se hace necesario crear partidos comunistas que estarán a la vanguardia de la clase obrera y que son los que llevarán la revolución. Entonces, como lo vemos acá, están tanto por un lado como por el otro, están buscando un equilibrio. Ya en 1957 dice, este fue el año en el cual varios partidos comunistas de Europa Occidental decidieron marcar distancia del Partido Comunista de la Unión Soviética y adoptaron el denominado eurocomunismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos socialistas europeos optaron por aceptar la democracia parlamentaria, estableciendo límites a la propiedad privada y el mercado, con el propósito de lograr una distribución más equitativa de la riqueza y los ingresos. Por su parte, los eurocomunistas mantuvieron una postura crítica frente a la propiedad privada y al mercado, pero se apartaron del leninismo al rechazar la vía violenta como mecanismo de acceso al poder, la noción del Partido Comunista como vanguardia y la necesidad de una dictadura del proletariado. Bueno, terminan de hacer la lectura de esta historia, observan este video sobre Estado Social de Derecho, la lectura del activismo judicial y van a desarrollar las siguientes evidencias. Vamos a ir a la guía de aprendizaje. En la página 23 se encuentra entonces la actividad de aprendizaje para este cuarto resultado, que se llama comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en contexto territorial específico y a nivel nacional. Bueno, lo primero que vamos a desarrollar es un foro llamado Foro Estado Social de Derecho. Aquí dice que serán divididos en grupo, pero en esta ocasión ustedes lo van a hacer individual y van a responder estas preguntas. ¿Cuál es el concepto de Estado? ¿Qué significa Estado social? ¿Cuáles son las características de un Estado social de derecho? ¿Considera que en Colombia se cumplen las condiciones para ser un Estado social de derecho? Y explique su respuesta. El tercer punto dice que de forma grupal propongan un caso hipotético o real de vulneración de derechos del trabajo de los pueblos o de la naturaleza. A partir de este, establezcan las instituciones que estarían encargadas de velar por la protección de estos derechos, propongan y elaboren una acción pública orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y el restablecimiento de derechos.
No lo van a hacer grupal, lo van a hacer individual. ¿Listo? Este para el foro. Y para la presentación del trabajo escrito, entonces vamos a hacer lectura de cuáles son estos derechos. Entonces, estos derechos, dice que participe en el encuentro online, que es lo que estamos hablando. Vamos a hacer lectura sobre el documento Activismo Judicial y Territorial, que ya les expliqué cuál es. Van a abrir este link de la carta de un jefe piel roja al presidente de Estados Unidos y basada en toda esta información del ABCD, perdón, del ABC, van a contestar estas preguntas que están aquí en la parte D, lo van a presentar lo van a realizar en forma de presentación PowerPoint, ¿sí? El punto D, el punto E, aquí dice el punto F, realizar unas diapositivas. Listo. Y lo van a subir entonces como evidencia de trabajo. Ya les voy a decir por dónde. Entonces, estamos aquí, hablamos de la plataforma, volvemos nuevamente al espacio. Entonces, listo. Entonces, estamos hablando entonces ya de la última actividad de aprendizaje GA8 21001501 AA4, Foro Estado Social de Derecho. Ya varios aprendices ya han enviado, hemos estado comentando acá en el foro. Listo, en este espacio es donde entonces ustedes suben la información, las preguntas del foro. Y recuerden comentar también, porque también esto tiene nota. Y el segundo es el informe, entonces la presentación con la indicación que les acabé de dar, que es unas diapositivas en PowerPoint. ¿Listo? Las suben por este espacio. Listo, queridos aprendices. Esta es la última actividad del día de hoy. Esta es ya para dar cierre a la formación de derechos fundamentales en el trabajo. Recuerden los aprendices que todavía no han enviado la información. Ponerse al día, comunicarse con la instructora, pues si tienen alguna dificultad, realizar las actividades, terminar con juicio, pues no se dejen alcanzar. Todavía estamos a tiempo para terminar y poder llevar a cabo felizmente esta formación, esta carrera que ustedes escogieron. Bueno, queridos aprendices, espero que toda esta información relacionada con los derechos fundamentales en el trabajo les haya abierto un poco la mente relacionada con el tema de la defensa de los derechos de las personas, no solamente como personas naturales, sino como trabajadores, que toda esta información la tengamos en cuenta para nuestra vida personal, nuestra vida familiar, para nuestro entorno, para llevar a cabo una vida más amena. Bueno, queridos aprendices, entonces yo les deseo una feliz tarde y quedo pendiente entonces de la entrega de las evidencias. Hasta luego.